Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Cámara del Arte. Hoy hablaremos de una escultura que se encuentra en Francia, en París, concretamente en el Museo de Rodin. Se trata del Pensador. ¿Qué pensamientos tan profundos pueden llevar a un hombre a cargar sobre sí mismo todo el peso de la humanidad? Una obra que, a simple vista, nos muestra a un hombre en silencio, pero que en realidad encierra una reflexión intensa sobre la mente, la duda y la condición humana. Una figura detenida en el tiempo, concentrada, casi en tensión, que conecta directamente con quien la observa. Si quieres aprender más sobre esta escultura, quédate. Antes de analizar la escultura, es importante situarla dentro de su contexto histórico y artístico. A finales del siglo XIX, muchos artistas comenzaron a alejarse de la escultura académica tradicional, que idealizaba el cuerpo humano siguiendo modelos clásicos. En su lugar, buscaron una representación más natural y expresiva, centrada no solo en la apariencia física, sino también en la emoción y la vida interior del ser humano. En este contexto, la escultura deja de ser únicamente decorativa o monumental y adquiere una mayor libertad creativa. Los artistas exploran nuevas formas de representar el cuerpo, introduciendo tensión, movimiento y expresividad en las figuras. Además, este periodo coincide con el desarrollo del impresionismo en pintura, un movimiento interesado en captar la luz, el instante y la sensación visual, lo que influirá indirectamente en algunos escultores. De este modo, la representación del cuerpo humano se convierte en un medio para transmitir ideas más profundas, como el pensamiento, la duda o la condición humana, combinando la observación directa con una fuerte carga emocional. En este contexto destaca la obra de Auguste Rodin, quien supuso una ruptura con la tradición académica. Sus esculturas no buscan la perfección ideal, sino transmitir fuerza, tensión y emoción a través del cuerpo humano. Su forma de trabajar la superficie, dejando visibles las huellas del modelado y generando efectos de luz y sombra, ha llevado a algunos autores a relacionar su obra con el impresionismo, especialmente por su interés en captar la sensación visual y la inmediatez. En el Pensador, esta intención se hace evidente. La figura aparece concentrada en una postura de esfuerzo y reflexión, alejándose de la calma clásica. La superficie irregular y el modelado expresivo refuerzan esa sensación de intensidad, mostrando no solo el cuerpo, sino también el pensamiento. En este contexto artístico se forma el escultor Auguste Rodin, autor del Pensador. Auguste Rodin fue uno de los escultores más influyentes de su época. Sus inicios artísticos fueron difíciles, como lo demuestra el hecho de que no fuera aceptado en las pruebas de ingreso en la Escuela de Bellas Artes. El año 1875, Rodin viajó a Italia, donde se sintió atraído por el tratamiento del movimiento y por el trabajo de la musculatura en las obras de escultores renacentistas, como Donatello y sobre todo Miguel Ángel. Cuando volvió de Italia, consiguió reconocimiento gracias a la participación en los salones de París y a un gran número de esculturas en las cuales mostró las características de su estilo, basado en una deliberada dureza en la forma y un laborioso modelaje de la textura. A continuación, analizamos la escultura. Rodin realiza la escultura de un hombre desnudo, con los brazos, las manos y los pies desmesurados, sentado sobre una roca. El torso de la figura está ligeramente inclinado hacia adelante. El personaje, con la cabeza apoyada en la mano derecha y el brazo izquierdo relajado sobre el regazo, se encuentra en una actitud de profunda reflexión.
La escultura presenta una clara composición centrípeta, es decir, hacia el interior, desvinculándose de cualquier relación con el entorno exterior. Así, los elementos anatómicos principales del personaje, como la cabeza, los brazos y las piernas, se relacionan entre sí de manera que toda la escultura puede inscribirse en una figura geométrica regular desde el punto de vista compositivo. En el tratamiento anatómico, y a pesar de la desproporción de algunos miembros, sorprende el modelado en tensión de todos los músculos del cuerpo, como si en lugar de estar haciendo un ejercicio mental, estuviera haciendo un gran esfuerzo físico. La explicación de esta paradoja se encuentra en el hecho de que la voluntad de dar vida a las figuras, representándolas en movimiento, es una de las características de la obra de Rodin. El pensador presenta algunas diferencias en el acabado de la obra. Los dedos y las manos son las partes más trabajadas, probablemente con el objetivo de conferir una mayor vitalidad al personaje y de incorporar interesantes juegos lumínicos a la superficie. Este non finito, no acabado, se asemeja a algunas obras de Miguel Ángel, como por ejemplo sus esclavos, para la tumba de Julio II, actualmente en la Academia de Florencia. Actualmente, el pensador se ha convertido en la representación de un personaje anónimo inmerso en sus preocupaciones. Aún así, en un primer momento, Rodin realizó esta escultura como la imagen de Dante, el gran poeta florentino, autor de la Divina Comedia. El escultor, pero, no tenía la intención que la imagen se asemejara físicamente al poeta, sino la de modelar una metáfora del pensamiento del hombre enfrentado a la tragedia de su destino mortal. Posiblemente la figura formaba parte del gran proyecto que el artista francés había ideado para una gran puerta para el Museo de Artes Decorativas de París, que tenía como motivo central precisamente el famoso libro de Dante. La magnitud del proyecto, titulado La Puerta del Infierno e inspirado en La Puerta del Paraíso de Ghiberti, superó al escultor y nunca se acabaron las 186 figuras que había pensado inicialmente. Aún así, obras como El Pensador y otros esbozos en mármol como El Beso o Danae se convirtieron en magníficas esculturas independientes, puntos de referencia para otros artistas y obras admiradas en todo el mundo. La obra de Rodin no se puede entender sin la influencia que ejercieron las esculturas de Miguel Ángel. Esta influencia se revela aquí en la intensidad del tratamiento anatómico de la musculatura, así como también en los volúmenes desmesurados de ciertas partes del cuerpo. Algunos escultores han señalado también la influencia de la obra Ugolino y sus hijos, del 1861, del escultor francés Carpeaux. Pero en este es evidente la influencia del genio florentino Miguel Ángel, de forma que, indirectamente, todo remite a un mismo referente. Rodin está considerado el gran renovador de la escultura contemporánea. Tanto su tratamiento particular de la materia como su gusto por las formas redondeadas tuvieron un gran eco en la escultura del modernismo y del principio del siglo XX hasta la llegada de las vanguardias y de Brancusi en particular. A continuación hablaremos sobre el recorrido de la obra. El Pensador fue concebido a finales del siglo XIX en el taller de Auguste Rodin, en París. Tras su modelado, la escultura fue fundida en bronce, lo que permitió su reproducción en diferentes versiones. Una de sus versiones más conocidas fue instalada en París a comienzos del siglo XX, iniciando así su difusión. Con el paso del tiempo, la obra se difundió internacionalmente mediante distintas fundiciones. Hoy en día, El Pensador es una de las esculturas más reconocidas del mundo y un símbolo universal de la reflexión,
Una de sus versiones más conocidas se conserva en el Museo Rodin. Existen algunas curiosidades y aspectos destacados que permiten comprender mejor la importancia del pensador. Una de las más interesantes es cómo esta escultura ha llegado a convertirse en un símbolo universal. Hoy en día, su postura es reconocida en todo el mundo como una representación del pensamiento, hasta el punto de que muchas personas identifican la imagen sin conocer necesariamente la obra o su autor. Esta capacidad de comunicación visual inmediata es una de las claves de su éxito. Además, muchas de sus versiones están situadas en espacios exteriores, especialmente en jardines o entradas de museos, donde puede observarse en contacto directo con el entorno. Esto permite que el espectador la rodee, la observe desde distintos puntos de vista y experimente la escultura de una forma más dinámica. Otro aspecto interesante es que no está pensada para ser vista desde un único punto frontal. A diferencia de otras esculturas más tradicionales, el pensador ofrece múltiples perspectivas y cada ángulo revela matices diferentes en la postura y en la expresión de la figura. También resulta llamativo cómo cambia su percepción según la distancia. Desde lejos se reconoce inmediatamente su silueta, mientras que al acercarse se aprecian los detalles del modelado y la complejidad de la superficie, lo que genera una experiencia visual mucho mejor. También existe una curiosidad poco conocida, como una de las versiones del pensador situada en Cleveland. Sufrió un atentado con bomba en 1970. La explosión dañó parte de la escultura y en lugar de restaurarla completamente, se decidió conservarla en ese estado como parte de su historia. Por otro lado, la figura transmite una fuerte sensación de introspección, ya que toda la composición está cerrada sobre sí misma. Esto refuerza la idea de aislamiento y concentración, haciendo que el espectador perciba al personaje como alguien completamente absorto en sus pensamientos. La influencia del pensador ha sido tan grande que ha trascendido el ámbito artístico para formar parte de la cultura visual contemporánea. Su imagen ha sido reinterpretada y parodiada en numerosas ocasiones, apareciendo incluso en Los Simpson, lo que demuestra su enorme reconocimiento a nivel global. Además, es un ejemplo claro de cómo una escultura puede transmitir una idea compleja sin necesidad de elementos narrativos adicionales, a través únicamente del cuerpo y la postura. Rodin consigue representar el pensamiento, algo abstracto, de una forma visualmente comprensible. Otra curiosidad interesante es que en su momento el estilo de Rodin fue criticado por alejarse de la perfección clásica. Su forma de modelar, más libre y expresiva, rompía con lo que se esperaba de la escultura académica, aunque hoy en día se considera una de sus mayores aportaciones. Finalmente, El Pensador sigue siendo una obra plenamente actual. A pesar del paso del tiempo, continúa invitando a la reflexión y mantiene su capacidad de conectar con el espectador, lo que explica por qué sigue siendo una de las esculturas más famosas y reconocidas del mundo. De este modo, más de un siglo después de su creación, El Pensador continúa plenamente vigente en un contexto muy distinto al que lo vio nacer. Su innovadora concepción escultórica ha influido en la escultura moderna y sigue siendo objeto de estudio por su originalidad formal y su capacidad para transmitir ideas complejas a través del cuerpo humano. Hoy se mantiene como una de las obras más representativas de Rodin y como un símbolo universal del pensamiento, reflejando la profundidad de la condición humana.
¿Sabías todos los secretos que esconde el pensador? En el próximo vídeo viajaremos a otra joya del arte. Te doy una pista. Está en Italia, en una ciudad que quedó congelada en el tiempo tras una erupción volcánica, y su decoración ha cautivado a quienes la descubren desde hace más de un siglo. ¿Sabes cuál es? Cuéntanos en los comentarios qué obra o época del arte te gustaría que realizáramos en futuros vídeos. Te leemos. ¿Sabías que esta escultura rompe con la tradición académica y busca representar no solo el cuerpo, sino también el pensamiento y la emoción humana? Si te ha gustado este vídeo, no te puedes perder el que tenemos en nuestro canal sobre Monet, donde exploramos su pintura, el impresionismo y su forma única de captar la luz y el instante. Eso ha sido todo, gracias por acompañarnos. No te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos.